jueves 23, vamos a seguir con nuestro trabajo. Ahora voy a cambiar un poquito la dinámica de nuestra actividad. Solamente al principio de este video les voy a explicar los temas y solo una actividad que van a realizar en matemáticas. Y al final de la explicación van a encontrar cómo contestar el libro de Red Larus para que lo puedan ir viendo en el video y ya no les tenga que estar mostrando el libro. Bueno, espero se encuentren muy bien y vamos a empezar el día de hoy. En la parte de matemáticas les voy a mandar en el archivo de la plataforma una hoja y esta hoja tiene una serie de indicaciones. Es un ejercicio para trabajar ángulos. Ahorita estamos trabajando y estamos con el tema de ángulos. Bueno, en esta hoja les pide que midan ángulos y que usen para empezar a usar un transportador. Ayer hicimos nuestro transportador casero con una hoja, pero hoy vamos a utilizar un transportador normal de plástico, ¿de acuerdo? El que viene en nuestro juego de geometría. Ahora, fíjense bien. Primero vamos a recordar que un ángulo está formado por dos segmentos de rectas y están unidos por una vértice. Lo que les decía la vez pasada, este es su vértice. Este es su vértice. Entonces, estas son las líneas rectas y este es el vértice de cada una de las figuras. Ahora, fíjense bien, chicos. Lo que vamos a hacer en esta actividad primero es contestar las preguntas de nuestra hoja. Fíjense bien. Vamos a ver si hemos aprendido lo que en estas clases hemos estado trabajando. Jesús, di cómo se llama la abertura formada por dos líneas rectas. Ángulo. Ok, exacto. Las dos líneas formadas pueden ser estas, o la que hacíamos la otra vez, que es la línea recta nada más. Todo lo que se forma es un ángulo, que son estos. Todos estos son los ángulos. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es que los ángulos se miden en grados, chicos. Todos los ángulos se van a medir en grados. Nuestro transportador tiene las medidas en grados. Él tiene desde el 0 al 180 y de regreso tiene del 0 al 180 y a la mitad está dividido en el 90. Es el número más grande que se ve en la parte de acá. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente actividad de la hoja. Dice, haz un ángulo recto doblando papel. Bueno, yo hice uno diferente y es el que espero que puedan hacer. Su hoja la van a tomar y tienen que formar un triángulo de esta manera. Fíjense bien, cuando yo la doblo voy a formar un triángulo. Me va a quedar un triángulo y un rectángulo. Lo que necesito que hagan es que recorten esta parte, van a cortar el rectángulo y entonces van a tener como resultado un rectángulo como este y un triángulo, pero que si nosotros lo abrimos se convierte en un cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es como ustedes van a formar lo que les pide en la actividad número 2. Pasando al número 3, dice, encuentra ángulos rectos en las escuadras comprendiendo el papel doblado. Bueno, ustedes tienen ahí en su libro, tienen dos escuadras, tienen que buscar, no le van a poner el papelito doblado ni nada. Van a buscar en las escuadras, hay dos escuadras, tienen que buscar cuáles son los ángulos rectos de estas escuadras cuando están así formadas. Bueno, en la primera que tienen está puesta más o menos de esta forma. En la parte del libro tiene aquí los numeritos, pero en realidad tiene esta figura de un triángulo. Y ayer veíamos cuál era uno de los ángulos rectos de la casa, del techito de la casa. Bueno, entonces, el primer ángulo recto que van a encontrar es el que se forma en esta parte, como en la casita que ayer trabajábamos. Este es de la primera escuadra de su libro.
Y el segundo es una escuadra que está acomodada de esta manera. Entonces, si está así, pues el único ángulo recto que van a tener es el de acá. ¿De acuerdo, chicos? Esos son los ángulos rectos que pueden encontrar en sus escuadras. Ahora, voy a la parte de abajo donde les pide encontrar diferentes ángulos. Dice, observa y comenta. Tienen una escuadra como esta. Y en la parte de abajo dice, utiliza el transportador para medir los ángulos formados al doblar el papel. Bueno, cuando nosotros hicimos el doblez de nuestros papeles, nos salió un rectángulo, ¿cierto? Bueno, al tener un rectángulo, vamos a medir cuánto es sus ángulos. Recuerden que el vértice es donde se unen las rectas. Aquí les puse un puntito donde van las vértices de mi figura. Estas serían las vértices de mi rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Con mi escuadra, voy a tomar mi escuadra y algunas tienen aquí un hoyito, bueno, a ver si se alcanza a ver, una abertura, ¿sale? Y aparte de esa abertura tienen una en las orillas. ¿Para qué sirve esa abertura? Esta abertura se pone donde están las vértices para poder medir el ángulo de nuestras figuras. Fíjense bien. Si yo pongo en esta parte, me va a dar que mi rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Si ustedes ponen su transportador, tal vez aquí no se alcanza a ver, pero si ustedes lo ponen, les va a dar un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Que es el ángulo recto. Y solamente si lo hiciéramos aquí para que lo pudieran ver, bueno, si yo pintara solamente las líneas de mi rectángulo, recuerden que cuando lo medíamos con nuestro transportador casero, era un ángulo recto, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien, chicos, vamos ahora a ver si se alcanza a ver. Si yo pongo aquí mi escuadra, perdón, mi transportador y marco, para eso sirve, me da un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, en mi siguiente figura va a ser similar a lo que acabamos de hacer. Mi cuadrado tiene 4 lados y los 4 lados son igual, son rectos. Si se dan cuenta, ya aquí ya les marqué cuáles son los ángulos y son igual, son ángulos rectos, ¿sí? Entonces vamos a tener que en nuestro papel nos dieron ángulos rectos, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte de abajo dice que coloquemos el centro del transportador sobre el punto donde se cruzan las líneas, coloca el cero del transportador sobre la línea horizontal, que es lo que hice en esta parte. Y vamos a verificar que la línea del transportador que indica 90 esté sobre la línea vertical, ¿de acuerdo? Que es lo que estábamos haciendo en esta parte. Es así como se mide el ángulo de dos líneas. Ahora, fíjense bien, chicos, en la parte de abajo dice que coloquemos el transportador sobre la escuadra y encontremos el ángulo recto y verificar que indica 90. Hace ratito les explicaba que su escuadra, la que ustedes tienen, más bien la que yo tengo, si yo pongo mi escuadra de esta manera, espero se vea, y ponemos aquí en las líneas, las aberturas son para ponerlas en las líneas, chequen bien, me da 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces sí tengo un ángulo recto en esta parte. Bueno, hasta ahí es lo que les pide como actividad. Y aparte van a tener que medir algunas cosas en su casa porque les pide en la parte de abajo. Encuentra ángulos rectos en el entorno usando el transportador. Si no tienen porque se quedó en la escuela, bueno, vamos a intentar usar o vuelven a hacer porque me pegaron el transportador casero. A ver si se les es posible encontrar los ángulos, pero de preferencia necesitamos un transportador. Fíjense bien, solamente lo voy a hacer con la orilla del pizarrón para que vean que sí da un ángulo de 90 grados.
Voy a poner la abertura siempre donde van las vértices de mi figura. Mi pizarrón, este es un lado y este es el otro. Si yo pongo aquí, en donde está la abertura, donde está la vértice, donde empieza mi pizarrón, y veo qué número me da arriba, pues me va a dar 90 porque está en la medida correcta. Entonces, quiere decir que mi pizarrón tiene un ángulo de 90 grados. Ustedes pueden medir la mesa, a ver cuánto es el ángulo que tiene en la orillita. Obviamente, si yo tengo mi mesa, pues lo que voy a medir de mi mesa sería este lado con este lado, ¿de acuerdo? Aquí tendría que poner la parte que les digo que tiene como cortadita nuestro transportador. Puede que les dé 90 grados, puede que les dé un ángulo de 45 o les dé el ángulo exacto de 180 grados. Bueno, hasta aquí es la actividad de matemáticas. Ahora, bueno, en español solamente van a tener que realizar la actividad del libro de español Red, que va a estar en la parte final, y una actividad que está en las páginas del libro CEP. Lo único que tienen que hacer es seguir la instrucción de leer y hacer lo primero que indica. Solamente eso es lo que vamos a hacer mañana en español, porque es el repaso del tema sobre la encuesta. Ahora voy con el tema de Puebla. En este sí necesito, chicos, que pongamos un poquito de atención y lo vamos a intentar hacer con algunas figuras. Ok, fíjense bien. En Puebla, en su libro de Puebla, en la página 123, 124 y 125, viene una explicación de lo que más bien viene una lectura de lo que vamos a hablar. Y esta explicación, ¿sí?, habla sobre el porfiriato. En las ocasiones pasadas hablábamos del virreinato, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Bueno, lo que nos toca ver ahorita son las actividades económicas y los cambios en los paisajes durante el porfiriato. Bueno, el periodo en el que gobernó Porfirio Díaz fue llamado porfiriato. Él fue presidente de la República Mexicana. Entre los años de 1876 y 1911. Durante este año, él fue presidente de la República. En esa época existían personas que eran llamados opositores o la oposición. Y ellos le recriminaban o le reclamaban a Porfirio Díaz que le recriminaban su abuso de poder porque él fue el presidente que gobernó por más tiempo. Al tener más tiempo durante esta presidencia, le llamaron dictador, ya que él solamente apoyaba a cierto número de personas, pero parte de su de ser el presidente, pues tenía cosas que no eran muy buenas. Por ejemplo, a veces a la gente pobre, pues la hacía sufrir más y pues él se sentía el único que podía dar órdenes durante su gobernatura. Ahora, se le acusó de favorecer solamente a algunas personas cercanas. No ayudaba a todos o no ayudaba a las personas que realmente lo necesitaban. Él solo ayudaba a las personas que eran sus amigas o que le podían dar algo a cambio. Y estas mismas, pues podía dejar en la miseria a la gran mayoría de campesinos y obreros, pues ellos no tenían nada que darle a cambio. Durante esta época,
los dueños de las fábricas en Puebla se enriquecieron gracias a la explotación de campesinos y obreros. Ellos se dedicaban a pedir trabajo forzoso, pero de mucho tiempo, a los campesinos y a los obreros, y les daban muy poco dinero. Esta época fue una época de explotación a este tipo de personas. En esta época, en nuestro estado, en lo que es nuestra entidad en Puebla, organizaban clubs y banquetes para la alta sociedad de Puebla, y para que pudiera divertirse, y ellos mismos, este tipo de personas, eran los que podían construir casas muy esplendorosas y con muebles que eran traídos desde Europa. Ellos eran los que más beneficios tenían durante esta época. En esta época, las haciendas eran de dueños, y este lugar pues tenía cosas principalmente como una vivienda para los campesinos, y para las personas que eran los dueños tenían establos, corrales y grandes extensiones de tierra. Ellos tenían sus propias escuelas e iglesias dentro de las haciendas. No tenían que salir a otro lado, simplemente ahí mismo tenían todo lo que necesitaban para poder vivir. Durante esta época se dio la creación de los ferrocarriles, que era un medio de transporte tanto para personas como para el comercio o materia prima para algunas fábricas. El periodo de Porfirio Díaz llegó a su fin en 1911. Él tuvo que dejar su presidencia y retirarse. En 1911 él se retira y termina su presidencia. Pero con esto, bueno, pues a Puebla ya había vivido un periodo de progreso económico, pero en el reparto de riquezas, al irse él, pues a la mayoría de la población, pues ya le había dejado en la pobreza. Ya no había dinero y ya no había, pues tampoco lugares que se pudieran explotar como tierras de cultivo, porque a todas las personas que eran campesinos, al ver que les quitaron sus tierras o sus lugares de trabajo, decidieron volverse obreros, ir a trabajar a fábricas para poder obtener un sueldo que los ayudara a sobrevivir durante esta época. Bueno, chicos, esto fue la época del Porfiriato, y en el libro de Red Larousse tienen que contestar una página. Son dos. En la parte al final de este video van a tener las respuestas del libro para que ustedes puedan trabajar en casa y pues se les haga un poquito más fácil el contestarlas. Hasta aquí sería todo sobre la explicación del tema de Puebla y la actividad de matemáticas que tienen que hacer en la libreta. Bueno, chicos, espero les sirva de mucho. En esta parte del video les voy a explicar cómo contestar las páginas del libro de Red Larousse. Bueno, vamos a empezar con la página 23 y dice números en tablas y números en textos. Esto es de español. Dice, lee el párrafo con mucha atención. De 30 alumnos encuestados, solo algunos desayunan antes de llegar a la escuela. Sin embargo, la mayoría no lo hace. Bueno, este es el párrafo que nos dan para que nosotros en la siguiente actividad busquemos qué tabla es la correcta, la información de esa encuesta que se realizó. Y dice, encierra en un círculo la tabla de la que se tomó la información para escribir el párrafo anterior. En la primera parte dice la pregunta, ¿desayunas antes de venir a la escuela? En la tabla 1 dice opciones sí y no y respuestas, número. En las dos hubo un resultado de 15. La que estoy leyendo es la primera tabla, que es esta, ¿de acuerdo? Después dice la segunda, tabla de frecuencia 2, opciones en casa en el recreo. Respuestas, en la primera de en casa dice 15 y en la segunda dice en el recreo 20. Esta es la que acabo de leer. Y por último vamos a leer la tabla 3. Dice opciones sí y no y respuestas. En sí dice 5 y en no dice 25 fueron los que respondieron. Ahora, en la parte de abajo
Una de estas 3 tablas son las que está correcta. Es la que me está dando lo que pregunta de desayunas antes de venir a la escuela, pero para eso tengo que tomar en cuenta el párrafo anterior. De 30 alumnos encuestados. Entonces, de 30 alumnos encuestados, chicos. Aquí vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la número 3, la que tiene 25 en no y 5 en sí. Ahorita les voy a decir por qué sí es esta tabla. Fíjense bien. En la parte de abajo dice, responde usando los datos del texto de la tabla. Dice, ¿cómo supiste cuál tabla era la correcta? Bueno, para saber cuál tabla es la correcta, vamos a usar las palabras que estaban en el párrafo de arriba. Las palabras que dicen, fíjense bien, la mayoría, que son esta, la palabra la mayoría no lo hace, ¿de acuerdo? Y algunos, ¿sí? La mayoría y algunos son mis palabras que me van a ayudar a reconocer la cantidad de respuestas de cada opción. Entonces, esta es mi tabla correcta, la que encerré, porque la mayoría y algunos no está diciendo que todos lo hacen. Entonces, está hablando de que algunos sí y algunos no. En la primera me da 15 y 15 y en la última me da 15 y 20. Entonces, solo es de 30 a algunos contestaron. Entonces, en mi respuesta de la parte de abajo va a ser la palabra, la mayoría y algunos ayudan a reconocer la cantidad de respuestas de cada opción. La cantidad de respuestas de cada opción. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi respuesta a la primera pregunta. Ahora, ¿por qué la primera tabla no es la correcta? Bueno, en la primera tabla, la número 1, la mitad de los niños desayunan antes de ir a la escuela y la otra mitad no. Por eso no es la que nos ayuda, porque solamente dice que la mitad es antes y la otra es en la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, en la respuesta de mi parte de abajo, vamos a poner lo siguiente. En esa tabla, la mitad de los niños desayuna antes de ir a la escuela. Y la otra mitad no. Y la otra mitad no. Esa sería mi segunda respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a la siguiente parte. Dice, ¿por qué la segunda tabla tampoco es la correcta? Donde dice opciones en casa en el recreo. Bueno, esta no es la correcta porque encuesta 30 niños y en la tabla da una suma de 35. Si nosotros sumamos esto, me va a dar como número 35 y entonces está pasando del número de niños que se encuestaron para saber si desayunaban. Solo encuestaron a 30. Entonces, en mi respuesta de la parte de abajo, voy a poner lo siguiente. Vamos a poner porque, aquí abajito vamos a empezar a escribir, porque se encuestaron 30 niños y el resultado en la tabla es 35. ¿De acuerdo? Y así va a quedar la respuesta de su libro de español. Aquí está la respuesta final.
¿De acuerdo? Esas son las respuestas que debemos poner en nuestro libro de Red Larousse. Después vamos a ir a la página de matemáticas. En matemáticas vamos a trabajar una vez más ángulos. Entonces, aquí está la página de matemáticas y dice, usa el transportador de papel y traza los siguientes ángulos. Después contesta las preguntas. Ok, aquí no puedo dibujar con precisión, entonces les voy a poner la respuesta para que chequen cómo tiene que quedar. El primero es 2 líneas rectas, el segundo 2 líneas semirrectas, el tercero es una línea recta para que nos dé un ángulo de 180 grados y aquí ya nos marca un ángulo de 360 grados. Este ángulo de 360 grados está formado por un círculo completo, ¿sale? Tienen que hacer el círculo y marcarlo así como está. ¿Por qué mide 360 grados? Bueno, si se acuerdan, ayer que hicimos nuestro transportador de papel, teníamos que la mitad de nuestro círculo era de 180 grados. Si ustedes abren por completo el círculo, pues entonces sumo 180 más 180, me va a dar 360 grados, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se convierte en un ángulo de 360 grados. Después voy a copiar los que siguen aquí en la parte de abajo. Ahí está, ahí se ven todos. Se los voy a dejar un momentito para que lo puedan copiar. Usen la regla, recuerden que deben usar regla, no vayan a poner así solamente las líneas y vayan a quedar chuecas. Entonces, esta es la respuesta a mi libro de matemáticas. Ahora, en la parte de abajo tienen unas preguntas. Aquí voy a borrarlo, ¿sale? Dice, ¿qué otros ángulos puedes construir con el transportador de papel? Bueno, con el que hicimos de papel podemos hacer un ángulo de 180 grados y uno de 360 grados también se puede formar, porque si abrimos nuestro transportador, pasa lo de la parte de arriba que se hace el círculo completo. ¿De acuerdo? En la segunda pregunta dice, ¿cuántas veces cabe un ángulo de 180 grados en un círculo? Si ya veíamos que al abrirlo teníamos que sumar 180 más 180, entonces cabe 2 veces. ¿Ok? Nos va a caber 2 veces. ¿Cuántas veces cabe un ángulo de 90 en medio círculo? ¿Se acuerdan ayer que yo doblaba el papelito y les enseñaba que se convertía en doble? Bueno, cabe igual. Les va a caber 2 veces. 2 veces nos va a caber. Y ponemos 2 veces. Ahora, ¿cuántas veces cabe un ángulo de 45 grados en un círculo? Bueno, ese también nos cabe 2 veces, chicos, porque estamos viendo como si ustedes abren o desdoblan el círculo, se van a ir dando cuenta cuántas veces nos salió cada uno de nuestros ángulos. Entonces van a poner 2 veces. Y por último, no es cierto, por último no, viene el siguiente que es, ¿cuántas veces cabe un ángulo de 45 grados en un círculo? Bueno, el ángulo de 45 grados va a caber 8 veces en mi círculo. Vamos a poner como respuesta 8 veces. ¿Ok? Y la última pregunta dice, ¿qué ángulo cabe 4 veces en un círculo? Bueno, en ese círculo va a caber un ángulo de ¿cuál va a caber 4 veces? Pues el ángulo recto, ¿de acuerdo? El ángulo recto es el único que cabe 4 veces en el círculo. Y ahí están las respuestas a las preguntas. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ahí tienen cómo tienen que dibujar los ángulos que les piden la parte de arriba, utilicen la regla y después van a poner los ángulos, las respuestas que les pide en el libro. Hasta ahí sería todo lo de matemáticas. Solo van a hacer esta página y en el libro de CEP van a contestar ustedes otras páginas que tienen que ver igual con los ángulos, ¿de acuerdo? Esas ustedes las van a trabajar como tarea en casa. Entonces, estas las tienen que copiar y de todos modos en vivo en Zoom lo vamos a volver a trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a pasar con la parte de la actividad de Red Larus y nuestra entidad, ¿sale? Fíjense bien, vamos a trabajar en la página 55, que es la economía, las comunicaciones y los transportes en el Porfiriato. En el video, donde están la explicación de los temas, yo les hablaba que Porfirio Díaz fue presidente de la República Mexicana y mientras él estuvo en el poder, fue el presidente que gobernó por más tiempo en nuestro país. Él hizo que en Puebla hubiera muchas fábricas, las cuales se enriquecieron gracias a la explotación de campesinos y obreros. También él tenía cuando él estuvo en su mandato, uno de los medios de comunicación más importantes eran el ferrocarril y el telégrafo, así como después el teléfono. Estos eran medios de comunicación muy importantes, ya que el ferrocarril pues cumplía un apoyo, una ayuda muy muy importante, la cual siempre se obtenían cosas en su transporte. Ahora, en esta parte del libro nos pide que marquemos con una palomita las imágenes que representan las actividades económicas, las comunicaciones y los transportes que cambiaron nuestra entidad durante el Porfiriato. Bueno, como les comentaba, lo que impulsó y apoyó mucho a que toda nuestra entidad creciera fue la industria textil, que son las fábricas, los ferrocarriles, la llegada de la electricidad. Esto lo vimos en la clase pasada. Cuando la electricidad llegó, pues todo nuestro país y las entidades que tuvieron electricidad fueron avanzando en la tecnología mucho más rápido. El tranvía también fue uno de los medios de comunicación que se utilizaban, el telégrafo y por supuesto el teléfono. La ganadería en nuestro estado fue uno de los principales impulsores de economía, pues en las haciendas donde tenían gente trabajando como campesinos, ellos tenían en ese lugar también establos, pero muy grandes, y entonces se dedicaban a la ganadería. De ahí vamos a pasar a la parte de abajo, donde dice, escribe una palomita en las oraciones que describan las ventajas del desarrollo de algunas actividades económicas en tu entidad y una X a las que consideres desventajas. Bueno, en esta época había cosas que nos beneficiaban a nosotros y otras que no. Las que nos beneficiaron fueron el establecimiento de empresas privadas, el desarrollo de las actividades económicas, bueno, pues favoreció mucho la apertura de bancos. Al ver ya dinero o flujo de dinero muy grande, entonces necesitaban bancos, incluso la construcción de lujosos edificios. Esta no nos beneficiaba mucho. Desaparecieron tierras de cultivo, huertos y pastizales para fundar nuevas colonias. A las personas que eran más pobres o que durante el tiempo del Porfiriato empezaron a estar en la pobreza, pues les quitaban sus tierras o los lugares donde ellos trabajaban. Entonces, esto era algo que no benefició a nuestra entidad. Algunos municipios se convirtieron en importantes zonas urbanas y su población creció considerablemente. Este sí era un beneficio a la entidad. Se instalaron servicios como teléfono, la electricidad, el agua y el telégrafo. Estos eran servicios como los que nosotros ahora tenemos. Tenemos agua, electricidad, tenemos lo que es el internet. Ahora nuestro teléfono puede ser un teléfono en casa o los celulares que son que se manejan por medio de redes. De ahí, uno que no nos benefició tampoco fue que se transformó el paisaje y las actividades productivas de algunas zonas. En algunas zonas donde antes había haciendas muy grandes o campos de cultivo muy muy grandes, se fueron desapareciendo y empezaron a existir las ciudades y obviamente pues a construir edificios enormes. Bueno,
Otra que no nos beneficiaba fue que algunos campesinos abandonaron sus tierras para vivir en las ciudades y trabajar como obreros en las fábricas, ya que cuando ellos, al ser campesinos, vendían sus productos, no se les pagaba muy bien, entonces decidieron trabajar como obreros. Y por último, se crearon nuevas fuentes de empleo. Esta sí favoreció a nuestra entidad, pues apoyó a que la economía siguiera creciendo. De aquí nos vamos a pasar a la página 56, chicos. Así debe quedar la 55, ¿ok? Aquí están las respuestas de la primera parte. Y abajo las que deben tener palomita y cruz. Se me pasaba. Chicos, esta parte van a copiar las que pusimos palomitas. Todas las que tienen palomitas las van a copiar en la libreta de Puebla. Y le van a poner como título las ventajas del desarrollo. Lo que estoy subrayando va a ser el título de la libreta de Puebla, las actividades económicas en tu entidad. El título de su actividad va a ser las ventajas del desarrollo de algunas actividades económicas en tu entidad. Lo van a poner como título en la libreta de Puebla y van a copiar las únicas que les pusimos palomitas. Son 1, 2, 3, 4, 5. Deben copiar esas 5 oraciones que les pusimos palomita en la libreta de Puebla, ¿ok? Y de ahí pues voy a pasar a la página 56. Tienen que escuchar un pequeño audio. Pongan atención, chicos. Características relevantes del porfiriato. Porfirio Díaz fue un militar que gobernó México durante más de 30 años. A ese periodo se le conoce como porfiriato. Él asumió la presidencia dispuesta a transformar y modernizar totalmente a México. Durante el porfiriato se explotó la industria minera y petrolera como nunca antes. Además, se construyeron muchas fábricas gracias a la electricidad. También se tendieron más de 20,000 kilómetros de vías para ferrocarril, lo que mejoró las comunicaciones y el comercio. También hubo desarrollo cultural por medio de teatros, publicaciones e instituciones educativas. Pero como gobernó de forma dictatorial, hubo mucha represión, injusticias, pobreza y gente ignorada, lo que dio paso a la Revolución Mexicana. Ok, chicos, el audio nos habla sobre las principales características del porfiriato. Bueno, ahora vamos a utilizar lo que les expliqué y lo que escuchamos para poder contestar esta parte del libro. Nos pregunta, subraya el medio de transporte que más se desarrolló durante el porfiriato en tu entidad. Bueno, el principal, pues ya se los dije, es el ferrocarril porque ayudaba a transportar personas y mercancía, así como el tranvía. Este también durante la época del porfiriato fue muy utilizado. Entonces van a subrayar esas dos como respuestas. Después en la parte de abajo dice, subraya las ventajas que tuvo para tu entidad el medio de transporte que elegiste anteriormente. Bueno, vamos a buscar cuáles se adaptan a nuestra entidad, ¿de acuerdo? Bueno, el ferrocarril logró comunicar las entidades con otros estados y otros puertos. Uno de los principales puertos y que aún a la fecha Puebla envía mercancía es Veracruz. Entonces, el primero sería este a la fecha sigue siendo uno de los más importantes. Claro, ya no utilizamos un ferrocarril, ahora utilizamos lo que son como los trailers, ¿de acuerdo? De aquí vamos a la parte de abajo. Otra cosa es lo que les comentaba, este tipo de transportes permitió que las mercancías, materias primas y de personas fuera de manera rápida y segura. Esto era un medio de transporte muy seguro y muy rápido. Incluso a las personas pues les gustaba viajar en el ferrocarril. Y bueno, era un transporte de mercancía y materia prima.
De aquí vamos a tomar el de facilitó el traslado de la población a lugares de trabajo. También el ferrocarril y el tranvía funcionaban como lo que nosotros ahora conocemos que son los autobuses, ¿de acuerdo? O la combi. Después vamos a poner que cambió la forma que las personas viajaban. En ese entonces no existían los aviones como enormes que conocemos, pero sí los ferrocarriles, y viajar en un ferrocarril era algo como fascinante para las personas de esa época. Bueno, pues redujo el tiempo de traslado a otras entidades y a otros puertos. Y por último, pues favoreció la instalación y el desarrollo de industrias y la creación de más empleos. En la parte que dice que también el transporte ayudó a comerciar materia prima, bueno, un ejemplo de que aún se utiliza el ferrocarril, pues es la parte de antes de entrar a la escuela hay una fábrica llamada Italpasta y aún ahí llegan ferrocarriles que traen materia prima para hacer lo que es las pastas y las galletas. Y aún se sigue utilizando el ferrocarril, pero no ya de la misma manera. Bueno, en la parte de abajo ya les puse la respuesta, en donde dice, la entidad donde vives existió alguna estación de ferrocarril que se haya construido durante el Porfiriato, escribe el nombre y el lugar donde se ubica. En la actualidad, bueno, en la actualidad sabemos que ya no existen como tal esos ferrocarriles, pero a principios del siglo XX había estaciones de ferrocarril con destinos a Veracruz y Oaxaca, lo que les comentaba. El principal destino de nuestro estado era ir a Veracruz para poder llevar materia prima a los puertos, incluso mercancía. En la parte de abajo les pide qué medio de comunicación fue el primero en llegar a tu entidad. Subraya la respuesta. Bueno, el primero o de los primeros en llegar a nuestra entidad fueron el telégrafo. Este fue el que casi a todos los estados llegó primero, que era un medio de comunicación parecido a un teléfono. De ahí vamos a la parte de abajo donde dice, de los medios de transporte y comunicación que se usaban en el Porfiriato, anota lo que sigue utilizando en la actualidad y los que ya no se utilizan. Bueno, los que se siguen utilizando en la actualidad no solo son medios de transporte o de comunicación, sino también de diversión. En la época del Porfiriato existió el radio, el cine, el teléfono, y como medios de transporte tenían la bicicleta, el automóvil, el ferrocarril. Estos en nuestra actualidad algunos los seguimos utilizando. Bueno, en esta parte donde dice cuáles seguimos utilizando, vamos a escribir los que aún en la actualidad usamos o llegamos a visitar, porque también son lugares. Vamos a poner en la parte de aquí, empezamos a escribir el radio, es algo que aún se utiliza, el cine, el teléfono, la bicicleta es algo que aún utilizamos y ahora es un medio de transporte, pero también nos sirve para la diversión. Y el automóvil. ¿De acuerdo? Y bueno, algo que ya no utilizamos, como les comentaba, o ya no se utiliza con tanta frecuencia, es el ferrocarril, pero de personas, el que transportaba personas o pasajeros. Este ya no existe. Y el telégrafo. Bueno, hasta aquí serían las respuestas que van a ir en su libro de Red Larousse en la parte de Puebla, en la entidad donde vivo. Bueno, espero les haya servido, chicos, y que esta forma sea más fácil de trabajar y no nos cueste tanto trabajo. Ok, chicos, les dejo para que copien y nos estamos viendo mañana. Cuídense.